Imperio Titán capítulo 70. La sangre Ackerman. Esa noche, durante la cena, todos estaban reunidos en el salón, donde los grupos se dividían en mesas diferentes, comiendo pan y saboreando un tazón de sopa. Los del 104 estaban sentados relativamente cerca. Sasha ya estaba comiendo y Mikasa le estaba metiendo panes a Eren en la garganta. Nile se había marchado poco después del incidente con Kenny y Levi. Estaba bastante aliviado de irse, pues no quería recibir aún más la ira de Levi. Sinceramente, el hombre más bajo y joven aterrorizaba a Nile. Es el soldado más fuerte de la humanidad. Después de todo, ¿quién querría estar en su lista de objetivos? Esta cena incluía a Traute y Kenny en la mesa, que normalmente estaba compuesta por Mike, Erwin, Ange y Levi. Los demás miembros del escuadrón de antipersonal estaban distribuidos en diferentes mesas para interactuar con los exploradores. Sin embargo, esa noche, mientras Levi tomaba su té negro, en lugar de dirigirse a su mesa habitual, se dirigió directamente en dirección opuesta, hacia el 104. Todos lo vieron acercarse y se prepararon para seguir cualquier orden que les diera. En lugar de decir nada, Levi se sentó en silencio a su mesa y bebió su té. Sujetó la taza por la parte superior en lugar del asa. Todos los presentes que notaron este cambio de asiento quedaron atónitos. Señor. Eren empezó a hablar. Sí, Jeager, dijo Levi, todavía bebiendo tranquilamente su té. Sin ánimo de ofender, capitán, pero si no le importa que pregunte, ¿por qué está sentado con nosotros? Preguntó Armin. Aunque él y todos tenían una idea del motivo, guardaron silencio para anticipar el razonamiento de su capitán. Tranquila, Arlette, esa mesa de allá está contaminada con suciedad. Qué directo, fue lo único que todos pensaron de la declaración de Levi. Erwin, Ange y Mike negaron con la cabeza, preguntándose cómo su pequeño compañero podía ser tan directo. Aunque esto provocó la reacción de otra persona, Kenny. Ja. Inmundicia, en serio. Mocoso, ya deberías estar acostumbrado a la inmundicia. ¿Dónde se fue esa leche subterránea que te metía martillazos? Hasta bebés té. Mierda, no digas que ahora eres un cerdo mimado de la nobleza militar. Todos se quedaron un poco atónitos al descubrir que su respetadísimo capitán vivía en el subsuelo. Bueno, todos excepto Mike, Ange, Annie y Erwin, que ya lo sabían. Normalmente, los miembros habrían gritado furiosos a Kenny por la falta de respeto. Sin embargo, el aura oscura que emanaba de Levi se sentía en lo más profundo de sus cuerpos. Erwin suspiró en silencio ante la cantidad de papeleo que tendría que rellenar más tarde. Levi agarró su taza con tanta fuerza que incluso Mikasa sintió la necesidad de escabullirse. En serio, no le gustaba su pequeño capitán, pero incluso ella sabía que insultar su pureza y su té era un rotundo error. El cabello de Levi ocultaba su expresión. La taza se había roto en pedazos, aunque ninguno se le había clavado en la mano. Por suerte, el líquido caliente le había hecho daño en la piel. Ah, sí, el cabo Levi estaba furioso. Annie no pudo evitar estremecerse al recordar la paliza de su capitán en el tribunal. Conociendo de primera mano lo brutal que era el capitán Levi. Levi se levantó lentamente. Caminó hacia Kenny. Erwin reaccionó rápidamente, ordenando en silencio a Mike y Ange que se prepararan para detener la pelea. Ahora Levi, por favor cálmate, dijo Erwin con un dejo de urgencia. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. En lugar de golpear a Kenny, agarró la botella de alcohol de la mesa y se bebió todo el contenido de un trago, terminando con una expresión de calma en el rostro, y luego pasó a otra botella, haciendo exactamente lo mismo. Todos quedaron atónitos. De ninguna manera, su capitán, amante del té y a quien nadie había visto beber nada más que té y agua, se bebió no una, sino 2 botellas enteras de alcohol y salió perfectamente bien, sin una pizca de rubor en su tez pálida. Estaban seguros de que incluso Pixis se habría sentido un poco mareado después de beber todo eso al instante. Ese es el Levi que entrené. Guau. Rió Kenny. Señor, creo que ha bebido demasiado, dijo Traute monótonamente. Oh, relájate, Traute. Vive un poco, ¿quieres? Incluso el mocoso dejó de ser un idiota, fue todo lo que respondió Kenny. Fue entonces cuando Levi le lanzó un puñetazo a la cabeza a Kenny. Sin embargo, Kenny lo agarró del brazo y lo detuvo a unos 3 centímetros de la cara. Levi contraatacó pisándole la cabeza a Kenny, obligándolo a estrellarse contra la mesa. Maldita sea. ¡Qué malditas patitas! ¿Qué te parece este mocoso? Mañana tenemos una pelea clandestina como en los viejos tiempos, ¿qué te parece?
Antes de que Levi pudiera responder, Erwin intervino, viendo una oportunidad de oro para evitar una enorme pila de papeleo con el vacío legal, diciendo que no había malas intenciones en este acto de violencia ya que era para entretenimiento y no para un odio espeluznante. Lo hará, dijo Erwin, lanzando una mirada desafiante a Levi, retándolo a oponerse. Al comprender la rapidez de Erwin, Levi decidió que esta era la mejor opción tanto para él como para el comandante, ya que así evitaría problemas con los superiores. Levi puso los ojos en blanco y lo soltó. Bien, mañana, dijo Levi antes de tomar otra taza y regresar con el aturdido y congelado 104. Tomó su tetera antes de salir del pasillo y regresar a su habitación. Mañana, Kenny, mañana. Más tarde Levi cerró la puerta tras él. Entró en su habitación privada, pero sencilla. Consistía en un pequeño armario, una estantería de tamaño mediano, un escritorio y una cama que nunca se había usado. Solo usaba la cama para dormir entre 1 y 3 horas. Dejó la tetera y la taza sobre su escritorio de madera. Se sirvió una taza y la bebió de un trago. Aunque puede beber bastante alcohol, Levi prefiere no hacerlo. Como no le gusta el sabor del alcohol, prefiere pasar el tiempo bebiendo su té negro favorito. Tras pasar el asqueroso sabor, Levi se puso a trabajar de inmediato, preparándose para la pelea del día siguiente. Una gran colección de cuchillos yacía desparramada sobre su cama. Levi tomó uno y empezó a afilarlos y pulirlos hasta que brillaron con tanta intensidad que cegaron a alguien. Hacía tiempo que no tenía que sacar su colección personal de cuchillos, después de que la hubieran guardado en el fondo de su armario. Desde que se unió al cuerpo de exploración, Levi había abandonado el uso de cuchillos, pero nunca se atrevió a tirarlos. Los cuchillos eran inútiles contra los titanes, así que solo eran un estorbo para él en una expedición, pero perfectos para el combate humano. Nunca pudo dejar de llevar al menos uno consigo. Aún recuerda qué cuchillos específicos había usado antes para sus trabajos que implicaban asesinar al objetivo. Había un cuchillo en particular que Levi dudaba en usar, pero decidió usarlo de todos modos. Era un cuchillo pequeño. Tenía arañazos por el uso excesivo, pero seguía siendo eficaz. Fue el primer cuchillo que Kenny le regaló. Era pequeño, lo que le permitía adaptarse a su pequeño tamaño y a su falta de habilidad. Después de limpiar sus cuchillos y elegir algunos para llevarlos consigo, Levi había pensado en usar armas, pero la idea no le convenció, ya que nunca se le había ocurrido usarlas, a pesar de su habilidad con el arma. Dudaba que su vieja pistola estuviera en perfecto estado. Decidió, en cambio, comprobar más tarde si el almacén contenía alguna pistola que pudiera guardar debajo de la ropa. Pensando en la ropa, Levi notó que su ropa clandestina de años atrás seguía en perfectas condiciones. Dudaba si debería usar su uniforme de explorador o ponerse su ropa de matón clandestino. Al fin y al cabo, era una pelea clandestina. Primero, tenía que comprobar si su ropa vieja aún le quedaba bien. Primero su blusa blanca, que, como era de esperar, le quedaba perfecta como antes, junto con su chaleco marrón y sus pantalones negros. Sabiendo que no había crecido más, obviamente, su ropa le seguiría quedando bien. Sus botas de explorador también fueron reemplazadas por las botas de antes, que le llegaban hasta debajo de las rodillas, a diferencia de sus botas normales hasta la rodilla, que le llegaban por encima. Sorbiendo tranquilamente el resto de su té, Levi se sentó en silencio con su nuevo atuendo, contemplando el cielo nocturno. Recordó lo que Isabel le había dicho sobre el cielo, que aunque el color fuera el mismo, era totalmente diferente. No había techo. Levi había abandonado su pasado subterráneo. Sus amigos Isabel y Farlan se habían ido. Todo lo que le quedaba de allí eran recuerdos que había guardado bajo llave y los pocos trucos de combate que había aprendido, que no eran de Kenny. Levi había abandonado el lenguaje del subsuelo. Aunque todavía tenía tendencia a usar esas palabras, Levi era mucho peor en aquel entonces. No era que la nobleza lo asustara lo suficiente como para tener que cambiar. Era que le traía a Erwin problemas innecesarios. Después de todo, la nobleza eran unos cerdos de poca monta y no temían abusar de su poder y causar problemas. Se había agotado la última gota del caro té negro. El hombre, recién vestido, había decidido ponerse la capa para evitar las preguntas de los transeúntes, especialmente de Geager y sus curiosos amigos. Levi pensó brevemente en Eren. El mocoso pronto se convertiría en rey si todo salía según lo planeado. Levi no estaba seguro de si eso le convenía. Aunque no lo conocía tan bien como el mocoso Ackerman, sabía que Eren anhelaba la libertad. Así que convertirse en rey le daría demasiadas cosas que hacer, y lo más importante, era un soldado.
Levi sabía que Eren no estaba hecho para hablar de política, de cómo funciona la economía y todas esas tonterías. Levi no dijo eso, solo esperaba que Eren hiciera un buen trabajo. Se dirigió al almacén sin chocar con nadie. Al entrar, pensó en cómo había limpiado esa habitación hacía unos 2 días. El estado en que la dejó era comparable al de un salón de baile del Palacio Real recién limpiado, atendido por más de 100 sirvientes. Las ventanas estaban impecables. No se veía ni una sola huella dactilar, y la gruesa capa de polvo que cubría los objetos de la habitación fue eliminada por el propio Levi. Sin embargo, la primera mirada a la habitación le quemó profundamente a Levi. La mayor parte de la habitación estaba como la había dejado. Sin embargo, el rincón donde antes estaban las mantas de repuesto, cuidadosamente dobladas y apiladas, le parecía irreconocible. ¿Qué demonios habría pasado para que los exploradores causaran este desastre? La comprensión golpeó a Levi como un tren. Por supuesto, la repentina ráfaga de frío golpeó su cuartel general anoche. Hizo que algunos miembros se estremecieran. Definitivamente iba a decir algo y probablemente a dar algunos puñetazos mañana sobre esto. Levi recogió las mantas con eficiencia y comenzó a doblarlas a la perfección, una por una. En un instante, terminó. Ahora, de vuelta a lo que realmente le había pedido. Levi se dirigió directamente a un pequeño armario escondido al fondo de la habitación, ahora perfectamente ordenada. Dentro, había montones de cuchillas Odm. Aún relucientes tras ser pulidas por el propio Levi. Levi no recordaba si había armas, ya que se limitó a pulir el equipo Odm y dejó las armas solas en el fondo del estante. Arrastró una bandeja grande desde el fondo hacia sí. Allí estaban 2 pistolas, aunque cubiertas de una gruesa capa de polvo, pero con gran habilidad, eran de oro. Después de limpiarlas, las tomó y las escondió bajo su capa. Levi salió del almacén, pero aún tenía que lavar su tetera y taza. Sabía perfectamente que los demás seguirían allí, así que no importaba. Abrió la puerta con una expresión impasible. Se quedó mirando la escena más extraña que jamás había visto. Al parecer, todos pensaron que podrían relajarse un poco emborrachándose esta noche. Las chicas estaban sentadas a un lado riendo. Mikasa estaba sentada, felizmente aturdida, probablemente fantaseando. Sasa intentó robar la comida que quedaba en los platos del soldado distraído. Krista intentó contener la risa, intentando decir la palabra clave. Mientras tanto, la chica a su lado, Ymir, no intentó disimularlo como su amiga rubia. Tras ver a Levi, todas lo miraron fijamente buscando alguna expresión. Levi estaba perturbado, pero era un maestro en ocultar sus emociones, así que su rostro permaneció inexpresivo. Dirigiéndose a la cocina, lavó su tetera y taza y salió rápidamente de la habitación sin decir palabra, fingiendo no haberlos visto borrachos. La risa estridente de Ange, igual que la de Kenny, fue lo último que oyó. ¡Qué estupidez! En la mañana. Los tenues rayos de sol y el canto de los pájaros madrugadores anunciaron el amanecer, lo que despertó a Levi de su lectura nocturna. Era extraño empezar a leer, una afición que solo adquirió tras unirse al ejército. Por muy polizones que fuera en la clandestinidad, saber escribir y leer era tan lujoso como la luz del sol. Tuvo que pedir ayuda a Erwin, Mike e incluso a la loca y excitada Ange. Ahora Levi tenía una caligrafía que parecía letras impresas en lugar de manuscritos. Tras llegar a la cocina, Levi se llevó el desayuno, que consistía en pan y té negro, a su habitación. Era bastante temprano, pero normal. Ser sociable no era su fuerte, así que evitarlo siempre era su mejor opción. Una vez más, Levi cogió su libro y continuó leyendo. Esperó más de lo habitual, ya que algunos llegarían tarde por la resaca. Se puso la capa de nuevo con su última taza de té negro en la mano y se dirigió al comedor, donde deberían estar todos los demás. Al entrar, notó que solo estaban los lacayos del escuadrón antipersonal y exploradores como el 104O, pero Mike y Erwin habían desaparecido. No había rastro de Kenny ni de Blondie. No importaba. Levi se sentó en la mesa donde Ange permanecía inmóvil. Ange siempre había sido alguien que aguantaba el alcohol hasta cierto punto. Buenos días. ¿Qué ganas tienes de hoy, Levi? ¿Por qué Angie tenía que ser tan ruidosa a primera hora de la mañana? Sin embargo, Levi solo respondió a Ange con un gruñido. Más tarde llegaron Erwin y Mike, luciendo cansados pero bastante decentes para el día. Levi seguía bebiendo su té lentamente. Un fuerte ruido proveniente de la puerta atrajo la atención de todos. ¡Van! ¡Van! ¿Estás listo, Levi?, gritó Kenny, apuntando con sus armas para añadir dramatismo. Traute estaba detrás de él, dándole una expresión seria.
Levi simplemente siguió bebiendo su té mientras ponía los ojos en blanco para sus adentros. Más tarde escuchen. Soldados, normalmente estaríamos en sesiones de entrenamiento. Sin embargo, hoy hay una pelea entre nuestro capitán Levi y el líder del escuadrón de control antipersona, Kenny. Anunció Erwin. Todos comenzaron a vitorear y a apostar sobre quién ganaría. Las reglas son que, por favor, no se maten entre sí. Erwin miró a Levi, recibiendo solo la fría respuesta del silencio. Kenny se inclinó el sombrero y avanzó con seguridad. Levi seguía cerca de la entrada, con el 104 detrás. Dale una paliza, capitán. ¿Sí? Estamos apoyándote, capitán. Golpéalo, capitán. Gracias, pero ahora mismo no soy tu capitán, dijo Levi con voz monótona, entregándole su capa a Ange. Revelando su ropa de matón delante de todos. Su equipo ODM está a la vista. Angie, Mike y Erwin sintieron que veían al mismo Levi de años atrás. Después de que Levi entrara en la pequeña zona, Erwin lanzó una bengala de humo verde, indicando que la pelea había comenzado, mientras gritaba comienza. Una vez que comenzó la llamarada, Levi usó su ODM para llegar a un tejado, asegurándose de mantenerse oculto. Mientras pensaba en sus próximos movimientos, oyó crujidos a sus espaldas. Levi esquivó rápidamente una bala mientras lanzaba un cuchillo, cortando mechones de cabello de Kenny. En el aire, Levi intentó golpear a Kenny, pero su arma lo bloqueó. Como resultado, las espadas de Levi se rompieron. Kenny se había retirado a la parte trasera de un edificio abandonado para recargar sus armas. Levi planeó un ataque sorpresa con espadas nuevas para cortar a Kenny. Finalmente, Kenny usa su ODM para esquivar y luego carga contra Levi, disparando de nuevo. Esta vez, una bala le rozó el brazo. Levi se retiró a un edificio, rebuscando entre el desorden. Levi cambió sus armas, esta vez a cuchillos, con las pistolas listas. Saltando por la ventana y aterrizando con precisión, corrió hacia una calle. Kenny lo seguía de cerca. Esto hizo que Levi sonriera por dentro. Esquivando las balas de Kenny, Levi lanzó sus cuchillos hacia él, cortándole la pierna. Ignorando el dolor, Kenny recargó sus balas de inmediato. Kenny giró bruscamente hacia un callejón, y solo vio a Levi en el último segundo por el reflejo de su arma. Levi le había disparado mientras este hacía un ataque aéreo. Luego, saltó para esquivar las balas de Kenny. Kenny maniobró su ODM en dirección opuesta. Corrieron por uno de los tejados del edificio, saltaron y dispararon a Levi por la espalda. Levi solo logró esquivarlo en el último segundo, girándose para dispararle a Kenny. Ambos hombres fueron alcanzados. Ambos decidieron que retirarse sería la mejor idea por el momento. Levi saltó a un edificio para esconderse por ahora. Se dio la vuelta y vio que era un almacén lleno de bolsas de harina. Era el suministro de emergencia de harina, agua y otros ingredientes como aceite y comida enlatada. En caso de que algo sucediera con sus provisiones, no se refería solo a los titanes, sino a cierta chica morena amante de las patatas. Levi tomó una bolsa y le dio un buen uso a su afortunado hallazgo. Kenny estaba furioso. El mocoso le había dado 2 buenos golpes. Por suerte, los cortes no eran muy profundos, pero aún así dolía. Pensaba que Levi estaría oxidado después de años de solo luchar contra titanes, pero parece que la sangre de Ackerman en él nunca perdió su encanto. Kenny se mantuvo en guardia, sin saber cuándo Levi lo sorprendería sigilosamente. Con las armas listas y cargadas, Kenny salió cautelosamente de su escondite. Fue entonces cuando vio un bulto en lo alto de un tejado. Kenny rió para sí mismo, riendo porque Levi estaba demasiado acostumbrado a matar titanes. Los tejados eran el lugar más seguro para esconderse de los titanes, pero los humanos, eso ya es otra historia. Kenny se subió a una chimenea cercana y disparó hacia el bulto. Esperaba que el enano lo esquivara, no que explotara. Kenny se dio cuenta de que a lo que había disparado no era a Levi, sino a un barril de petróleo cubierto con una tela. El incendio encendió una cuerda que provocó la explosión de pequeñas cantidades de aceite, lo que provocó el derrumbe de árboles e incluso de algunas casas. Levi tenía que preservar este campo de entrenamiento, o Erwin le informaría de los daños materiales. Kenny apenas logró esquivar los escombros que caían. Mientras Kenny estaba distraído, Levi cargó contra él. Levi usó una gran bolsa de harina para bloquear las balas que le disparaban. Esto provocó que la bolsa explotara frente a Kenny, dejándolo con un ataque de tos. Levi lo derribó al suelo. Kenny le lanzó puñetazos ciegos pero certeros. Tras aclarar su visión, Kenny disparó contra Levi con él, imitando la acción con su propia arma. De repente, Mike arrastró a Levi hacia atrás. Trouter retuvo a Kenny. Erwin apareció detrás de los dos.
¿No les dije que no se mataran?, preguntó Erwin, llevándose una mano a la cara. Vaya, esa fue una batalla emocionante, dijo Ange en el momento menos oportuno. Levi los fulminó con la mirada y logró escapar de la fortaleza de Mike. Se dirigió a la salida, rumbo al cuartel general. Regresó a su habitación para limpiarse. Una vez dentro, dejó que su habilidad curativa hiciera su trabajo. No podía evitar que le resultara extraño que saliera vapor de sus heridas. Más tarde, después de la batalla, Levi pasó el día limpiando sus armas de sangre, tierra y harina. Se saltó el almuerzo y decidió terminar algunos trámites, esperando que su pila de papeles creciera después de hoy. Habían pasado horas desde su última aparición pública. Horas después, Levi se dirigió a cenar. Ya se había puesto el uniforme. Tras una cena ligera, Levi empezó a disfrutar tranquilamente de su té. Esa tranquilidad no duró mucho cuando llegaron los cadetes del 104 y el resto de los soldados. Erwin, Ange y Mike llegaron, se sentaron a la mesa y empezaron a comer. Comieron en silencio hasta que Erwin empezó a hablar. Levi, debo felicitarte por cómo manejaste la pelea. Salvo el final, intentaste causar el menor daño colateral posible. El único daño fue una pequeña casa que ya estaba al borde del colapso. Estoy seguro de que el papeleo se reduciría drásticamente gracias a tu acción, agradeció Erwin. Levi asintió en silencio en respuesta a Erwin. Después de unas cuantas tazas de té más, Levi se disculpó y salió de la cena. Se había dado cuenta de que Kenny no había llegado a cenar, aunque Blondie estaba allí, aunque estaba sentada con otros. Mientras Levi caminaba por los pasillos, vio a una figura alta con sombrero, sentada sola afuera, fumando. En lugar de ignorar al hombre, que obviamente era Kenny, Levi pensó que era su mejor oportunidad para obtener respuestas. Hola, Kenny. Levi, fue todo lo que dijo Kenny antes de fumar. Tras un breve momento de silencio, Levi se sentó junto al hombre. Maldita sea, debería agradecerte, Levi, no me había divertido tanto desde antes de referirme a Uri. ¿Uri? ¿Quién era? Levi quiso preguntar, pero antes de que pudiera hablar, Kenny se echó a reír. Jajaja. Ahora lo entiendo. Todos estábamos borrachos por algo, dijo Levi, confundido. El silencio volvió a rodear la zona. Esta vez fue Levi quien rompió el silencio. No sabía que fumabas. Pensé que solo bebías, Kenny. ¿Solo cuando te estresas, quieres uno?, preguntó Kenny. Levi se encogió de hombros y aceptó la oferta. Maldita sea, en serio, chico, no puedo decir que me decepcione que hayas crecido como un buen luchador. Hablando del pasado, tengo algunas preguntas para ti, Kenny, dijo Levi, brusco como siempre, tras exhalar un cigarrillo. Ese día, ¿por qué me dejaste? Kenny se rió entre dientes ante esto. Nunca planeé quedarme, solo decidí ayudar a tu madre una última vez enseñándote, respondió Kenny. ¿Mi madre, Kenny? ¿Qué eras para mi madre? Levi hizo una pregunta que llevaba años deseando que le respondieran. Kenny se rió de esto, sacudiendo la cabeza. Se giró y le dio un golpecito a Levi en la cabeza. Idiota. Yo era su hermano. Esto sorprendió a Levi. Se maldijo por pensar lo contrario. Entonces, ¿sabes mi apellido?, preguntó Levi, independientemente de si Kenny era su padre o su tío. Aún podía tener apellido. Mira, a tu madre y a mí nos costó aceptar el apellido, así que no se lo grites a todo el mundo. Es Ackerman, dijo Kenny. A Ackerman le gusta el mocoso de Jaeger, Ackerman. Si te refieres a esa chica con el pelo corto negro y la bufanda roja, entonces sí. De entre todas las personas, pensó Levi, él tenía que ser pariente de la única persona que lo mira fijamente cada vez que puede. No tuve la oportunidad, ¿cómo es?, preguntó Kenny, tomando a Levi un poco desprevenido. Es una niñata. Es como un cachorro enfermo para Eren, por lo que hemos leído sobre ella. Al parecer, Eren la salvó de unos bandidos cuando era pequeña. Pero no negaré que es una buena soldado. Con el tiempo, podría ser más fuerte que Mike, respondió Levi, preguntándose por qué Kenny preguntaba de repente por ella. Ya veo. Los Ackerman solemos ser así cuando tenemos a alguien importante a quien queremos proteger, ya sea un padre, un hermano, un líder o, en su caso, un amante, añadió Kenny antes de soltar una risita. ¿Tienes a alguien como ella? Por un instante, Levi estuvo seguro de haberlo oído mal. ¿Qué? Puede que tengas 30 y pocos años, mocoso, pero tarde o temprano tendrás que encontrar a alguien. ¿Y esa científica loca? Levi quiso burlarse de la idea, pero al pensarlo, odiaba admitir que Ángel le había ido gustando con los años.
Era hermosa, y cuando no estaba divagando sobre titanes, era una compañía agradable, pero Levi jamás estaría de acuerdo con Kenny. ¿Y tú, viejo? ¿No eres precisamente joven?, preguntó Levi, volviendo su atención hacia él. Kenny de repente pareció triste mientras echaba humo por la boca. Cuando el sol se pone, ninguna vela puede reemplazarlo. La mirada de Levi permaneció fija en él. Nunca había imaginado que Kenny sintiera algo así por alguien. ¿Quién era ella?, preguntó Levi. Está muerta. La dejaré descansar en paz. Tengo mis recuerdos de ella, eso es todo lo que necesito, dijo Kenny con un toque de melancolía. Levi y Kenny pasaron la noche charlando y recordando el pasado y lo que sucedió después de su separación, años atrás. Levi se enteró de la época de Kenny con Uri y de cómo fue su guardaespaldas. En la mañana, estaban ensillando los caballos. Kenny y su escuadrón se preparaban para partir. Su estancia había terminado. Todos habían llegado para despedirlos, excepto un hombre bajito de 160 centímetros. Se estaban despidiendo. Cuando llegó Levi, usó un cuchillo pequeño y atacó a Kenny, quien lo bloqueó por instinto. Kenny observó el cuchillo con atención. Se dio cuenta de que era el mismo que le había regalado a Levi cuando era pequeño. Será mejor que no mueras ahí fuera, viejo, dijo Levi simplemente antes de darse la vuelta y alejarse. Kenny inclinó su sombrero. Tú tampoco deberías, pequeño mocoso. Kenny y su escuadrón ya se habían marchado, alejándose en la distancia. Kenny, tras cabalgar durante horas, llegaron a un lugar apartado del bosque. ¿Hablaste con Eren Yeager?, preguntó la chica rubia al terminar de cabalgar. Lo hice. Cambiamos nuestros planes, gritó Kenny para que todo su escuadrón lo oyera. ¿Qué pasa con el rey Rod?, preguntó uno, aún ansioso, pero palideció cuando Kenny lo miró con su sonrisa amenazante. Rod siempre fue un cobarde, y su objetivo final es que todos en la isla sean asesinados por un pecado absurdo que ocurrió incluso antes de que naciera mi abuelo. El chico Yeager nos ha traído una oportunidad mucho mejor que la que Rod puede darnos. Kenny se cortó la mano, que sanó rápidamente con vapor.